Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria que hace la Jurisdicción Especial para la Paz y gracias a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y otras plataformas digitales. Hoy vamos a hacer un balance sobre las medidas cautelares que ha implementado la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP y vamos a lanzar un micrositio sobre estas medidas cautelares. Nos acompañan el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, el presidente de la sección de ausencia de reconocimiento, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, y la magistrada María del Pilar Valencia, también de esta sección. A continuación veremos un video que da cuenta de los lugares a los que ha llegado la jurisdicción con las medidas cautelares para apoyar la búsqueda y la identificación de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado. También cómo estas medidas han dado como resultado decenas de entregas dignas de cuerpos a sus familias. Veamos el video. Y después de ver este video que demostró el camino recorrido en estos años, le cedo la palabra al presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli. Sí, esta ocasión del lanzamiento del micrositio, yo creo que es una oportunidad para hacer un balance de lo que han sido estas medidas cautelares decretadas no solamente por la sección, que así empezamos, sino por otras salas y secciones de la jurisdicción. Yo creo que el punto de partida o el gran desafío que tenemos como sociedad es la búsqueda de más de 124.000 desaparecidos, que es obviamente un desafío que, que es nacional, realmente no es solamente un tema de la jurisdicción, debe ser un tema de Estado, un tema de sociedad. Hace unos años iniciamos con una solicitud de unas medidas cautelares que había hecho el Móvice de 16 lugares y a partir de allí comenzamos a realizar audiencias a lo largo y ancho de todo el país. Ustedes recordarán las que realizamos en Medellín, en Villavicencio, em, ¿qué más? En Neiva,
Valledupar, sí, son muchos sitios donde hemos realizado audiencias con las víctimas y a partir de allí se han dado diferentes órdenes que lo que hacen es apoyar la búsqueda. Un poco lo que encontramos es que había muchos esfuerzos separados de diversas instituciones. En Colombia tenemos varias entidades que de cierta forma tienen que ver con la búsqueda, pero que era necesario articular mucho más su trabajo. Nos dimos cuenta con esas medidas cautelares territoriales, por llamarlas así, que realmente el tema era nacional. Por eso nuestra sección lideró una estrategia de una medida cautelar nacional. Porque es que el tema de los desaparecidos, el tema de los cementerios, el problema de la identificación, el problema de la búsqueda, es un tema estructural. O sea, no es un tema únicamente que afecte a un determinado cementerio, un determinado lugar del país, sino que es un problema estructural y por lo tanto la solución o las soluciones que estamos planteando como sección deben serlo igualmente. Yo simplemente quería pues recordar algunos datos que es importante y es algunas medidas cautelares han estado directamente vinculadas con los procesos y otras no. Es bueno que ustedes creo que lo saben, pero es bueno recordarlo. En algunas, como en el caso de Dabeiba, como en el caso del COPEI, que también está vinculado con falsos positivos, como en el caso igualmente de la Escombrera, que está vinculado con el caso 08. O sea, hay varias donde se cruza la investigación judicial con esta búsqueda de los desaparecidos y hay otras que no. Muchas medidas cautelares que hemos venido decretando en otros lugares del país todavía no se cruzan con nuestras investigaciones. Y los resultados pues saltan a la vista. Si uno mira el tema, por ejemplo, de Costa Caribe, nuestro trabajo realizado junto con la unidad de búsqueda, con medicina legal, en el cementerio de San Juan del Cesar, pues ahí tenemos 9 víctimas identificadas, ya entregamos 6, quedan 3 por entregar, entre ellas una menor de edad indígena, que todo indica que fue víctima de una ejecución extrajudicial y algunas de estas víctimas que he relatado pues podrían también ser de casos de ejecuciones. Y eso nos muestra que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y el ocultamiento en cementerios, pues no solamente se dio en Dabeiba, se dio en San Juan del Cesar, se dio en el Copey, se dio en Carepa, se dio en Ituango, y ese fue creo que uno de los grandes hallazgos de las medidas cautelares, y es como los cementerios municipales, pues contra toda lógica, pues fueron abiertamente utilizados para ocultar víctimas de estos crímenes. En el caso igualmente de Urabá, fíjense ustedes que hemos hecho la entrega de 7 víctimas relacionadas con casos de ejecución extrajudiciales, 28 cuerpos recuperados en Carepa. En el caso de las Mercedes recuperamos 49 cuerpos, 29 fosas y una bóveda. Hemos ya entregado en total 14 víctimas. En el caso de reclutamiento por parte de las FARC, recordemos que también allí intervenimos cementerios, en el Caquetá, 47 cuerpos recuperados, 8 entregas dignas. De igual manera, estamos adoptando medidas para acelerar la búsqueda de 546 militares que igualmente siguen desaparecidos. Es decir, la búsqueda ha sido generalizada, tanto víctimas de un actor armado como del otro. Y obviamente, pues destacar en este tema de las medidas cautelares nuestro trabajo en la Escombrera, pues que todavía continúa, ¿cierto? De la mano de medicina legal, de la mano de la unidad de búsqueda. Entonces yo simplemente quería hacer un balance muy general para decirles que este micrositio que va a presentar el presidente de la sección es como un lugar precisamente donde van a encontrar muchísima información de todo el trabajo de la jurisdicción, que igualmente le va a ser útil a las familias, a las organizaciones, para enfocar mejor el trabajo, enfocar mejor las búsquedas, porque efectivamente tenemos problemas de carácter estructural. Por ejemplo, a veces ni siquiera es fácil determinar cuántas víctimas hay en determinado sitio. Piensen ustedes en el canal del dique. En el canal del dique todavía no hay precisión de exactamente cuántas son las víctimas de desaparición forzada. Y estas medidas o este trabajo nuestro
no solamente tiene que ver con la búsqueda, y siempre lo hemos visto como que la jurisdicción lo que hace es darle herramientas judiciales a la unidad, ¿cierto? Entonces nos complementamos. Lo que hace la unidad es efectivamente la búsqueda y demás, y nosotros lo que hacemos es dar órdenes que de cierta forma protegen los lugares o aquellas autoridades que han incumplido. Y en esos trabajos articulados con la unidad de búsqueda, con la fiscalía, con medicina legal, fíjese que hemos construido varios instrumentos, yo creo que el presidente ahora los va a contar, para acelerar la búsqueda y la identificación de las familias. Entonces, en resumidas cuentas, el lanzamiento de este micrositio pues, es una oportunidad para hacer un balance de una herramienta que efectivamente nos ha servido como jueces para tratar de darle alguna respuesta a miles de familias que todavía siguen a la espera de tener noticia de sus familiares queridos. Yo simplemente quería hacer una presentación general, presidente, y pues cederle la palabra. Gracias. Buenos días. Nuevamente saludo a los medios de comunicación que nos acompañan y nos ven virtualmente. Hay que decir cómo desde hace 7 años la sección de ausencia y reconocimiento ha venido transformando la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos logrado exhumar más de 1.500 restos óseos o cadáveres. Hemos logrado identificar más de 170 personas y hemos logrado entregar más de 98 personas. Esto también hay que decirlo, la sección pues ha venido trabajando en estos temas de medidas cautelares en todo el territorio nacional, como vamos a ver en el micrositio, en primer lugar. En segundo lugar, hemos emitido 31 órdenes de medidas cautelares para proteger lugares y cementerios del país donde se presume hay personas dadas por desaparecidas. De igual manera, estamos en prácticamente todo el territorio nacional, en la medida en que estamos en la costa atlántica, costa pacífica, región andina, zona sur, zona norte, zona oriental del país, lo cual, digamos, da una fortaleza en la búsqueda y da un alivio a todas las familias buscadoras. Y ese trabajo, hay que recalcarlo, se ha venido haciendo de manera conjunta con el Instituto Nacional de Medicina Legal, con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con el GATEF de la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción. Y hemos logrado organizar de alguna manera para avanzar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas con 8 guías, lineamientos o protocolos de toda clase. Primero, tenemos un protocolo de entregas dignas. Esto hacía mucha falta en el país. 2, un protocolo arqueológico forense para el apoyo de la búsqueda de personas desaparecidas con enfoque diferencial étnico y de género. Esto también es clave en la medida en que ya estamos teniendo en cuenta las diferentes visiones. Tercero, unos lineamientos para la elaboración de protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano en proyectos de infraestructura. Esto también es clave porque teníamos protocolos para desenterrar muertos prehistóricos, pero no los del conflicto armado. Cuarto, plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique. Quinto, lineamientos para la búsqueda, recuperación, identificación y entrega culturalmente pertinente. Esto también es clave por el enfoque diferenciado. Sexto, la guía de osarios. No hay nada más difícil, les digo desde ya, que buscar personas dadas por desaparecidas en osarios en este país. En séptimo lugar, el plan integral estratégico integral del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En octavo y último lugar, los estándares mínimos para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, donde pusimos a todas las instituciones a dialogar para que llegaran a acuerdos y de esta manera se facilitara la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También hay que decirlo, frente a este panorama de medidas cautelares, estamos no solamente honrando la búsqueda que debe de hacer el Estado, sino también estamos honrando la memoria de aquellos que no están y de sus familias. Hemos tenido una serie de actos de memoria muy importantes, como por ejemplo el grado póstumo que se realizó en la ciudad de Neiva, como por ejemplo medidas de memoria que se han venido realizando en San Antonio del Estero, por ejemplo, en el Canal del Dique. En muchos lugares se ha venido trabajando justamente para
redignificar a las víctimas de desaparición forzada. Con esto entonces yo paso a presentar el micrositio. El micrositio, como ya lo dijo el presidente, es un lugar que busca en primer lugar ser lo más amable posible y segundo, que sea beneficioso absolutamente para todos. Para ustedes, los de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque obviamente van a encontrar audiencias, decisiones, declaraciones, noticias, entregas dignas. Es decir, es una fuente de información importantísima, pero también para las familias buscadoras, porque saben qué está pasando con sus seres desaparecidos, pero también para el público general, pero también para las demás instituciones. En fin, esto es un micrositio que, desde ya hay que decirlo, se va a venir alimentando de todo lo que está haciendo, no solamente la sección sin reconocimiento, sino también las demás salas y secciones. Por ejemplo, la sala de reconocimiento también tiene un liderazgo muy importante en lo que tiene que ver con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. De los macrocasos que ustedes ya conocen, los 11 macrocasos, tenemos nosotros ahí una serie de medidas cautelares derivadas. Y esto es importante. Tenemos medidas cautelares en todo el territorio nacional y hay otras secciones también de la Jurisdicción Especial para la Paz que tiene una serie de medidas cautelares muy apropiadas en beneficio de las víctimas. Y esto lo recalco en la medida en que la jurisdicción, la JEP, se debe a las víctimas. Dicho esto, entonces, yo paso aquí a presentar. ¿Ya? Ah, listo. Entonces, cuando ustedes ingresen al micrositio van a tener esta página inicial. Ustedes observan aquí pues que hay una serie, digamos, de subsitios o enlaces, lugares cautelados, noticias, entregas dignas, audiencias y búsqueda inversa. Lo hemos dividido así, primero, como decíamos, para mayor facilidad de todas las personas que ingresen. Y aquí ustedes ven ya, desde el principio, cuáles son esos lugares cautelados en el país. Como decíamos, tenemos presencia en todo el territorio nacional. Costa Atlántica, Costa Pacífica, zona centro, zona oriental, zona sur. Tenemos, insisto, presencia por parte de la jurisdicción en todo el territorio nacional. Claro, tristemente hay que decirlo, y para nadie es un secreto, Colombia es una fosa común, desafortunadamente. Entonces, aquí observan ustedes en los diferentes sitios y le pueden hundir clic en cualquiera de los diferentes puntos para saber a qué hace alusión, y más abajo, donde dice descargar información, pues justamente pueden acceder a una mayor información al respecto. Y bajemos ahí. Y nosotros hacemos 3 preguntas claves que son fundamentales para que cualquier persona entienda el micrositio. Primero, ¿por qué se ordenan medidas para proteger lugares y cementerios? Entonces, claro, la gente va a decir, ¿y por qué en los cementerios o por qué en determinados lugares? Miren, nosotros, además de cementerios, tenemos una serie de medidas cautelares en diversos espacios que a veces son difíciles de comprender. Por ejemplo, el río Cauca, el Canal del Dique, un estero en San Antonio Buenaventura, el famoso Hoyo Malo, en fin, digamos diversos lugares donde se presumen que hubo personas dadas por desaparecidas o donde hay información de cómo se vertían a estos cuerpos acuáticos personas que eran asesinadas. En segundo lugar, la urgencia de proteger lugares y cementerios, la razón, cómo procede, el por qué, cuáles son esos desafíos estructurales para esa búsqueda, que es fundamental. Ya, como ustedes saben, los medios tenemos una medida cautelar nacional donde estamos justamente trabajando, pero también desde las medidas cautelares locales hemos tenido mucha información al respecto. Y esto nos lleva al RELATI. El RELATI es la relatoría de la JEP. Ahí van a encontrar ustedes todas las decisiones, todos los autos, las órdenes, las medidas, todo lo que hemos venido trabajando en las diferentes salas y secciones. Y abajo encuentran ustedes lo que son las noticias, todas las noticias que se han venido cursando al interior de esas medidas cautelares. Son noticias sumamente útiles para dar un contexto. Entonces ustedes, por ejemplo, si dicen voy a mirar qué ha pasado, por ejemplo, con Cúcuta
o en la zona de frontera, entonces ahí pueden encontrar toda la trazabilidad de ese trabajo. Entonces ya, insisto, queda mucho más fácil para la consulta. Luego está la ruta de medidas cautelares. Tenemos 10 pasos que hemos adelantado. El primero, suba un segundo. Entonces, es lo fundamental. ¿Cómo se llega a la apertura de una medida cautelar? Pues evidentemente alguien tiene que solicitarla. Alguien, obviamente, es un grupo de víctimas, puede ser una entidad pública. Por ejemplo, la medida cautelar de Neiva se inició a petición de la propia alcaldía municipal de la ciudad. En fin, entonces ahí nosotros iniciamos, paso 2, pues ya cuáles son los trámites, paso 3, paso 4, hasta el paso 10, por favor, donde pues ahí encontramos justamente lo último, que ya es cuando se cierra la medida cautelar y el seguimiento que se le puede hacer a la misma. Luego tenemos una exclusiva, un enlace exclusivo de entregas dignas. ¿Por qué quisimos hacerlo exclusivo? Porque es lo que más genera sensibilidad en las familias, es porque redignifica a las familias, porque las víctimas de desaparición forzada quieren tener un espacio propio, porque les interesa mucho que sus noticias se conozcan. Y yo voy, por ejemplo, acá a la izquierda, el Caquetá, donde decíamos Caquetá. Bueno, ahí creo que... Bueno, había el Caquetá, donde, imagínense ustedes, se entregan 30 personas. Bastantes personas dadas por desaparecidas son encontradas aquí. Hace entrega de un grupo de personas, 30 años desaparecidas, y este ha sido un caso emblemático donde se ha venido entregando una serie de personas muy importantes. En Dabeiba, como ustedes saben, también nosotros se realizó una entrega masiva muy importante. En Villavicencio se hizo otra entrega masiva de personas. Entonces, la verdad, ustedes ven ahí las fechas, son personas desaparecidas de hace 30, 20, 15, 40 años. Es una tragedia, y gracias, digamos, al trabajo judicial y mancomunado con la UEPD de Medicina Legal, pues se ha podido venir haciendo el trabajo. Entonces, esas entregas dignas, insisto, es para recalcar la necesidad de que las víctimas tengan su propio espacio. A hoy, 98 personas dadas por desaparecidas han sido entregadas a su familia de una forma digna. Y una forma digna en la medida en que son las propias víctimas las que nos piden cómo entender este tipo de entrega, ¿no? Con actos de memoria, actos de reparación, con actos simbólicos o con actos privados. Con actos privados en la medida en que no quieren, digamos, tener a la prensa tampoco encima por el dolor que esto genera. Abajo, por favor. Y luego, ahí, como les decía, para cualquier persona puede ingresar a realizar pues la consulta de todas las audiencias de medidas cautelares. Yo ya perdí la cuenta de cuántas audiencias hemos hecho. El presidente trató aquí de acudir a su memoria, pero a uno se le olvida, sí, uno falla, la verdad, porque prácticamente al semestre podemos hacer unas 5, unas 4, entonces al año pueden ser 8, pueden ser 10, un número bastante alto, y multipliquen esto por 7 años, yo creo que la verdad es un número muy, muy, muy alto. Este año, hay que decirlo, vamos a hacer una serie de audiencias de medidas cautelares. Como ustedes saben, el pasado 12 de diciembre realizamos una audiencia frente a la implementación de la Ley de Mujeres Buscadoras, que fue muy importante. De ahí salieron una serie de órdenes también que apuntan hacia este fin. Bajemos ahí. Entonces, nosotros hemos logrado identificar 175 personas y hemos logrado entregar 98. Claro, hay un desfase entre identificados y entregados. Eso generó a que Medicina Legal, la UEPD y nosotros nos empezáramos a pensar por qué ese desfase, por qué tenemos más identificados y menos entregados. Pues básicamente porque hay familias que les da temor, les da susto, o no tienen los recursos, o no se han enterado, en fin, que su familiar pues ya fue encontrado. Entonces, con eso iniciamos lo que ustedes ven ahí, la búsqueda inversa. La búsqueda inversa es una herramienta fundamental, porque ya no estamos buscando a los muertos, sino que estamos buscando a los vivos, para decirles que encontramos a sus familiares. Y ya hemos logrado
de un universo de más o menos 70 personas identificadas, hemos logrado ubicar a 40 familias que ya tienen, digamos, a sus seres queridos y se les ha dado la sepultura digna como a bien corresponde. Claro, insisto, a la gente le da mucho temor porque pueden ser estigmatizados, porque pueden ser amenazados, etcétera. Pero le estamos dando la tranquilidad y la confianza para que ese ser querido que tanto han extrañado pueda ser entregado nuevamente. Luego tenemos un plan estratégico e integral para el proceso de localización, protección, custodia e identificación de los cuerpos exhumados y finalmente está el despliegue nacional de todas esas medidas cautelares. Entonces, con esto y abajo ven ustedes los diferentes logos porque, como les decía, eso es un trabajo mancomunado. Yo sí le doy mi agradecimiento público a todas las entidades públicas que están comprometidas con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El presidente habla de 124.000, pero hablamos de un universo de más de 100.000 víctimas. Unos hablan de 124, otros de 130, otros de 116, otros de 110. En fin, las cifras varían, pero lo que sí coinciden es que estamos hablando de más de 100.000 personas dadas por desaparecidas. Esto, digamos, es una tragedia porque el delito de desaparición forzada es un delito atroz, es un delito que nunca cesa, porque todas las noches la madre, la hermana, la familia se acuesta sin saber qué está pasando con ese ser desaparecido. Y con esto entonces lo que vamos a pretender es alimentarlo periódicamente con todas las audiencias, las entregas, la información, los pasos, en fin. ¿Para qué? Para que haya, digamos, una estrategia integral. Y obviamente esto es, si se puede decir así, en términos del Metro de Bogotá, como la primera piedra, ¿cierto? Aquí colocamos la primera piedra y luego ya vamos a venir nosotros a alimentar esto para que quede absolutamente consolidado. Es una tarea que apenas empieza porque pues esto tiene una dinámica bastante activa y eso hace que se convierta en un sitio pues obligado de actualización. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Raúl Sánchez. A continuación, le cedo la palabra a la magistrada María del Pilar Valencia, quien nos hablará de algunos casos emblemáticos que hemos abordado en este tema de las medidas cautelares. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estar acompañándonos en este importante espacio. Como lo han mencionado mis colegas, son numerosos los sitios abordados y yo voy a resaltar algunos ilustrativos como para que ustedes tengan una idea más concreta de la dimensión del trabajo que se ha realizado y de lo que pueden encontrar con más detalle en este micrositio. Uno de los casos ilustrativos se ubica en la ciudad de Cúcuta. Este cementerio, el cementerio central de Cúcuta, que está bajo la responsabilidad de la alcaldía, tiene una extensión de 4 hectáreas. Allí, en conjunto con la unidad de búsqueda y el Instituto de Medicina Legal y nuestro equipo forense de la JEP, se han identificado alrededor de 45 lugares de interés forense. Se han recuperado más de 250 cuerpos que tienen claras señales de violencia. Para recuperar estos más de 250 cuerpos hemos tenido que abordar miles de estructuras óseas para poder hacer un filtro responsable. En uno de los puntos de interés forense se encontraron 3.800 cuerpos que habían sido dispuestos de manera irregular.
desafortunadamente por la cantidad, el desorden administrativo, la informalidad y el descuido institucional, hemos tenido que cerrar 3 fosas sobre las cuales allí se les reconoce como se les conoce con el nombre de piscinas. Son sitios donde están apilados muchísimos cuerpos en un avanzado estado de deterioro, donde con las posibilidades que tenemos hoy en día es prácticamente imposible hacer la identificación. Por ello, en acuerdo y concertación con las víctimas, estos 3 sitios que se cerraron se convirtieron en lugares de memoria cuyas leyendas para dignificar a las víctimas fueron acordados con estas y entonces esto será una medida restaurativa para esa dignificación. Hasta este momento se han entregado 14 cuerpos de manera digna a las familias. La mayoría, por acuerdo también interinstitucional, están siendo entregados por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Valga decir que este cementerio de Cúcuta más otros lugares representan un desafío en las búsquedas de frontera. En la frontera con Venezuela también se están abordando otros lugares que están dentro y por fuera del área metropolitana y que son altamente significativos en relación con los graves hechos que sucedieron en esta región. Hay varias medidas que abordan, como lo dijo el magistrado Raúl, el enfoque diferencial étnico. Entre ellos está el estero de San Antonio ya mencionado en Buenaventura, el canal del dique, aunque allí no solamente son pueblos étnicos, sí se resaltó de manera clara una acción diferenciada y también en el resguardo de San Lorenzo en Río Sucio Caldas, para lo cual se abordaron 3 cementerios entre Supía y Río Sucio, siendo el cementerio del Carmen en el área urbana, donde se recuperaron 46 cuerpos que han sido entregados a medicina legal, y para lo cual después se han hecho 6 entregas dignas con actos restaurativos acordados con los cabildos para hacerlos con la debida pertinencia étnica. Es de resaltar también el abordaje que se ha hecho en varios municipios en el Magdalena Medio, por ejemplo, en el cementerio San Agustín de Samaná Caldas, donde se han recuperado 42 estructuras óseas con signos de violencia. Durante 17 días hubo que abordar 171.806 estructuras óseas, y estas, las que no vayan a poder ser identificadas, también serán resguardadas bajo un santuario de memoria. Magistrado Raúl, si usted quiere agregar algunos otros ilustrativos. Sí, nosotros, pues ya ustedes conocen el más ilustrativo de los ilustrativos, que es la escombrera. Es un tema muy complejo por la insistencia de las víctimas, por la insistencia de la judicatura. También tenemos el estero de San Antonio, porque es la búsqueda en cuerpos de agua. Hay que decirlo, buscar personas desaparecidas en cuerpos de agua es muy complejo también, pero la labor de la GBCESA es tener todos los mecanismos técnicos y obviamente los protocolos adecuados para hacer esas búsquedas. Tercero, por ejemplo, está Neiva, donde hemos encontrado muchas personas desaparecidas, identificadas, que no han sido entregadas.
donde se está construyendo no solamente un lugar, digamos, de identificación, sino también de memoria. Miren, en México, por ejemplo, en el estado de Jalisco, si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, ellos tienen unos panteones muy dignos donde han enterrado a personas dadas por desaparecidas. Eso es lo que se pretende hacer en Neiva. Tenemos un monumento del 14. El 14 es un monumento que reúne personas dadas por desaparecidas que está en riesgo de caerse, y la idea es transformar eso en un monumento de memoria muy importante y que sirva a su vez para dejar de forma digna a las personas dadas por desaparecidas. También tenemos el de la zona de frontera en norte de Santander, que ustedes bien conocen también. Fue una petición realizada por el propio Salvatore Mancuso en su condición pues ya de desmovilizado, donde él en su momento, cuando participó ante la jurisdicción, pues da una información que es clave. Allá también se está buscando con la ayuda de testimonios de personas desmovilizadas de los grupos paramilitares. En fin, digamos que el terreno es bastante amplio en la medida en que hay una serie de ejemplos muy dicientes. En el Cauca tenemos medidas cautelares en Corinto, en Miranda, en Pradera, y ha sido muy difícil, ustedes lo saben, acceder a estos lugares por el tema de orden público, y ahí también, digamos, hay unas limitaciones porque no se puede ahondar a veces con la rapidez y eficiencia con que la justicia requiere, pero de todas maneras hay diversos escenarios donde se está trabajando de forma ardua. Muchas gracias, magistrados. A continuación, abrimos un espacio para preguntas de los medios de comunicación. Pedimos muy amablemente que las preguntas se ciñan a los temas que hemos abordado en esta rueda de prensa. Para empezar, invitamos a Mauricio Collazos de RCN. Magistrados, buenos días. A propósito de todo este tema, quisiera preguntarles cuáles son esas zonas que ustedes tienen como identificadas críticas en el marco de esa labor de identificación y extracción de cuerpos o restos de eventuales víctimas de desaparición forzada en todo el tema del conflicto en este momento de coyuntura de ola de violencia, caso por ejemplo Catatumbo, Cauca, Nariño, otras zonas del país, y cómo ha sido precisamente esa labor, digamos, cómo se ha visto afectada esa labor de recuperación en zonas, si nos puede contar algunos casos en especial. Sí, para nadie es un secreto que la situación de orden público en Colombia es muy compleja, y hay lugares donde, como mencioné, la JEP quisiera hacerlo de forma más rápida, de forma más expedita. Por ejemplo, en el Cauca es una zona muy conflictiva. Tenemos una serie de medidas cautelares allá, en municipios como Miranda, como Corinto o en Pradera. También dimos una orden de forma reciente, y ustedes la conocen, frente al Catatumbo, donde se dio la orden de proteger a unos firmantes del acuerdo de paz. Tercero, la zona de frontera en norte de Santander también es muy compleja por el tema de seguridad. Allá se ha hecho presencia del propio magistrado relator y ha tenido, pues, digamos, que acudir con acompañamiento del Ejército de Colombia. Entonces, digamos, esas tres zonas son muy complejas. Claro, hay otras que son cementerios o que son ciudades capitales que, digamos, generan un poco más de tranquilidad, pero sí hay zonas, insisto, que son un poco más complejas de manejar, y uno, insisto, como juez y la JEP en general, quisiera poder meterse de una forma mucho más segura para darle un alivio a las víctimas. En términos generales, conocer de pronto algunos de esos episodios en concreto que han sucedido, de pronto que ustedes han tratado de llegar y no ha sido posible como consecuencia de esa situación. Sí, yo le cuento una que tenemos en el Cauca. Dentro del macrocaso 5 tenemos una serie de medidas cautelares, y ahí tenemos información de comparecientes que pertenecieron a las FARC, y ya logramos, digamos, gracias a esos testimonios, a esas declaraciones, ubicar, saber del paradero de 2 personas dadas por desaparecidas. Desafortunadamente tiene varios inconvenientes. Uno, que esa es una zona
roja en esa región del Cauca. 2, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que se requiera una preparación física especial para poder acudir a ese lugar tan alto. 3, se requiere obviamente de movilización del Ejército Nacional. 4, se requiere una zona de entrada puntual para que esos helicópteros tengan también a su vez seguridad. 5, esos helicópteros pues, van a llevar personal que va a hacer la prospección y obviamente la recuperación de los cadáveres. Y 6, pues desafortunadamente, sumado a todas estas condiciones, viene el tema del clima, por la altura, por la zona. Los últimos 3 meses fueron imposibles para realizar esa labor, por lo cual se le dio al ejército otros 3 meses hasta marzo del presente año para que pueda obviamente entrar y abordar esta zona. Y la doctora Pilar también tiene otro ejemplo de esto. Un ejemplo crítico es de una de las medidas abiertas es en Saravena, Arauca. Hace un buen tiempo se abrieron estas medidas, pero por las graves circunstancias de orden público no hemos podido hacer una intervención directa, hemos tenido que apoyarnos en la Fiscalía. La unidad de búsqueda también ha hecho acercamientos, pero definitivamente estas medidas no han podido seguir el curso de otras porque francamente no hay las condiciones de seguridad para los equipos de trabajo que deben hacer los abordajes. Muchas gracias, magistrada, y muchas gracias, Mauricio. A continuación, le cedo la palabra a Cristina Navarro de Caracol Radio. Buenos días, magistrados. Quisiera preguntarles, frente a esos 80 lugares, perdón, esos 80 lugares, ¿cuántas medidas de protección en total ha emitido la Jurisdicción Especial para la Paz y cuáles han sido las más difíciles de aplicar más allá de los cementerios? ¿A qué lugares ha sido un poco complejo aplicar esa medida? De pronto una finca, o sea, ¿cuál ha sido la dificultad de decir esto está protegido por la JEP? Sí, en términos de cifras, y también le daría la palabra a mis colegas, de esas 80 hemos logrado dictar 32 órdenes cautelares frente a cifras. Segundo, en este momento tenemos 23 medidas cautelares vigentes dentro de la sección. Y en cuarto lugar, claro, decíamos, los cementerios tienen un manejo pues mucho más accesible porque son lugares de alguna manera más seguros, con control de la alcaldía o de las parroquias, etcétera. Pero hay lugares muy complejos, ¿no? Por ejemplo, el Canal del Dique, buscar ahí ha sido muy difícil. El río Cauca es muy difícil. Teníamos uno en Hoyomalo, en una región de Santander, y le cuento simplemente lo que se hizo allí. Tocó bajar. Eso es un hueco, una caverna, donde tiene una profundidad bastante larga, y ahí tocó bajar con el equipo de la UIA del GATEF, como cualquier escalador que se respete, bajar antropólogos, bajar peritos expertos, y tocó ir hasta abajo, y realmente ha sido muy difícil. Entonces los cuerpos de agua, las cavernas, lugares no convencionales es complejo. Yo creo que el doctor Ramelli ahí cuenta su experiencia en el Canal del Dique, pero por ejemplo, en el río Cauca, esto se entrelaza increíblemente porque en el macrocaso 5, muchos de los cuerpos que fueron arrojados por los paramilitares al río Cauca, algunos restos terminaron en Caldas. Imagínense usted, entonces estamos con la medida de Samaná Caldas porque estamos trabajando para identificar y buscar la forma de recuperar esos cuerpos y de hacer la identificación plena, etcétera. Entonces, no es fácil, son lugares, como digo, no convencionales y que alargan y la labor de búsqueda. Doctor Ramelli. Sí, gracias. Pues yo creo que un poco lo que pasa en el canal también es en otros lugares, como el río La Miel. Y es allí donde están los megaproyectos. Entonces los megaproyectos, claro, las víctimas siempre temen, o en la misma Buenaventura, siempre temen que esas obras civiles afecten la búsqueda,
¿sí? O que incluso la acaben o la hagan imposible porque, pues obviamente por la remoción de toda esa cantidad de material. Por eso es que nosotros, por primera vez, junto con las víctimas, la Ruta del Cimarronaje, la Unidad de Búsqueda, Medicina Legal, la Fiscalía, la ANI, porque también es un tema interesante en esto, y es el mismo gobierno nacional, eh, escribimos un protocolo para poder armonizar ambas cosas. Es que a veces sobreponen, ¿no? Se sobreponen los sitios de interés forense con el sitio de la obra. Entonces la idea es que una cosa no obstruya a la otra, o sea, que se realicen todas las labores, digamos, de búsqueda y demás, antes de que exista pues ese tipo de intervenciones. Y eso es muy novedoso, eso es muy novedoso. Claro, nosotros seguimos trabajando en cementerios aledaños, digamos el Canal del Dique, a ver qué más se puede encontrar, o incluso uno en Cartagena, que es ¿cómo se llama el cementerio? No me acuerdo. Bueno, se me olvida el nombre ahora. Es un cementerio donde al parecer están inhumadas muchas de las víctimas del Canal del Dique porque pues sus cuerpos eran arrojados y finalmente terminaban llegando hasta la bahía y en algunos casos los recuperaban y los inhumaban en ese cementerio. Entonces, creo que es de los escenarios más complicados desde el punto de vista técnico. Sí. Otro lugar bastante complejo es el que mencioné ahora, el Cementerio Central de Cúcuta, porque si bien es cierto, están muy localizados, por eso di ahora la extensión de 4 hectáreas, tiene un acumulado de décadas de informalidad y de desgreño administrativo en la gestión que por ley les corresponde. ¿Por qué es tan complejo? Por la magnitud, la magnitud. Por eso esos 3 sitios que mencioné ahora tuvieron que ser declarados como sitios de memoria. Es tal la magnitud que en ese solo cementerio tenemos 45 sitios de interés forense donde puede haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Entonces, figúrense, en un solo lugar 45. Y hasta los últimos reportes todavía no tenemos ni siquiera un diagnóstico definitivo porque cada que vamos encontramos nuevos sitios, debajo de las losas, detrás de los mausoleos. Entonces, esto hace que la búsqueda realmente sea bastante compleja. Hay algunas situaciones que mencioné del desgreño administrativo que por fortuna la administración municipal actual, por órdenes que hemos dado y que anteriores administraciones no cumplieron, es porque también los registros administrativos eran completamente ilegibles, desordenados, entonces se han dado a la tarea de digitalizar para poder hacer una búsqueda más ordenada y también tomar decisiones administrativas para poder hacer una gestión seria de ese cementerio, porque estaba en manos de sepultureros informales, algunos de ellos eran migrantes de Venezuela que se rebuscaban la vida, estableciendo una especie de negocio con la inhumación y exhumación de cuerpos, entre muchos otros factores, y por lo tanto, frente a esta irregularidad, la descomposición y el deterioro de los restos óseos. Quisiera hacerles otra pregunta y es relacionado a lo que han explicado de ese tema de las administraciones. ¿Cuál ha sido o cuál es ese llamado que hace la JEP para que los mandatarios, tanto locales como departamentales, cumplan estas órdenes emitidas por la JEP? Porque se ha visto en muchas ocasiones que incluso ustedes tienen que, entre comillas, decir, ustedes se exponen a un arresto porque no están cumpliendo las medidas. ¿En qué balance las administraciones, entre comillas, privilegian un proyecto antes que cumplir una orden emitida por la JEP para custodiar estos sitios de interés forense? Yo voy a contar un poco la cronología de las medidas cautelares. Cuando iniciamos, Cristina, al principio hubo, yo lo llamaría desconocimiento del trabajo de la JEP y del trabajo propio de las alcaldías y de la propia iglesia frente a cómo manejar la muerte. Eso no estaba claro. Por eso, lo que usted bien dice, incumplían esas órdenes judiciales, lo cual pues por ley
justamente llevaba incidentes de desacato u órdenes de arresto por los poderes correccionales. Yo creo que a hoy la cuestión ha venido cambiando. Primero, porque es que ya llevamos 6, 5, 7 años interviniendo esos lugares. Ha habido cambios de administración y obviamente ya hay un trabajo entre las alcaldías salientes, entrantes, frente a cómo manejar esos cementerios. Y obviamente las iglesias también que manejan, la curia que maneja esos cementerios, pues ha tenido ya un rol mucho más decisivo. Y por esa razón yo creo que hoy en día, aunque no hemos llegado digamos, al punto deseado o al punto máximo de cómo administrar la muerte y el dolor, de todas maneras, yo creo que ha habido un gran avance, porque ya, por ejemplo, las alcaldías municipales en sus planes de desarrollo incluyen, por ejemplo, todo el manejo de cementerios. Las iglesias también y la curia ha venido trabajando muy de la mano con la JEP y con las alcaldías. En fin, yo creo que el panorama cambió, sumado entonces a todos estos protocolos, guías, lineamientos que mencionamos hace unos instantes, porque ahí se involucran autoridades del nivel nacional, pero también del nivel local. Y eso ha hecho que de alguna manera ya todos estemos hablando el mismo idioma. Y para complementar lo que dice el magistrado Raúl, también mediante órdenes se ha comprometido al Ministerio del Interior para que ejerza de manera más decidida la función que le corresponde como rectora de la política pública. Entonces, esto también ha tenido una incidencia porque anteriormente se hacían una serie de diagnósticos, pero esos diagnósticos no tenían unas consecuencias claras. Y parte de estos protocolos han sido trabajados con el ministerio o por el ministerio para poder entonces que este abandono histórico vaya siendo paulatinamente superado por las alcaldías municipales. Y también repercute que en el cambio de las administraciones, ese no es un tema que ha sido cotidianamente incluido en los empalmes, entonces siempre se van quedando por fuera y luego no son incluidos ni en el plan de desarrollo municipal, ni mucho menos en los presupuestos. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Gracias, Cristina. A continuación, Mateo Piñeros de Blue Radio. Buenos días para todos. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Una tiene que ver con una solicitud que habían hecho las víctimas para que se protegieran las caballerizas del Cantón Norte y el tema de la Casa del Florero. Entonces, quería preguntar cómo van las medidas de protección en este caso y relacionadas con el Palacio de Justicia y si ya hay de pronto algunos hallazgos. Me acuerdo también de un auto que protegía algunos cementerios aquí en Bogotá donde se presume habría víctimas de desaparición forzada del Palacio de Justicia. Y el otro caso, aprovechando que está la magistrada María del Pilar, es sobre un punto que se estaba estudiando si era de interés forense, que todo indica que evidentemente no lo es, que es el aeropuerto El Dorado. Usted emitió un auto pidiéndole a la UIA una investigación, ellos fueron allá, no encontraron ninguno de los cuerpos que decía la ONU y mi pregunta es ahora qué viene, o sea, es decir, es una, digamos, acusación bastante grave la que hace la ONU y qué medidas se pueden tomar para evitar, digamos, ese tipo de señalamientos, de pronunciamientos que en parte algunos dicen son bastante irresponsables. Gracias. Gracias, Mateo. Sí, frente a la primera pregunta hay que dividirla en dos, porque tenemos una petición frente a sitios de memoria del Palacio de Justicia y la otra es frente a unos cementerios del sur, Parque Serafín, entre otros, que maneja la doctora Pilar. Frente a la petición de memoria que es en las víctimas, se ha hecho un trabajo bastante amplio en muchos sentidos. Primero, dentro de eso se hizo una audiencia de la cual salió la idea de resignificar una placa ubicada en el Palacio Líbano. Eso ya se ha venido trabajando con las víctimas y estamos básicamente a la espera de colocar la nueva placa. La placa anterior no reflejaba realmente lo que ocurrió en los hechos del Palacio de Justicia. Claro, las víctimas, con toda razón, manifestaron su desacuerdo, hubo un proceso de concertación con todas las víctimas y finalmente ya hay un acuerdo de cómo debe quedar la nueva placa.
En segundo lugar, ahí también lo que se ha venido haciendo es ejercer una serie de pesquisas frente a cómo resignificar esos lugares de memoria del Palacio de Justicia, Casa del Florero, las Caballerizas, el Cantón Norte, etcétera. Y ahí se va trabajando en eso. Se espera este año tener ya una decisión de fondo frente a esto para darle la resignificación tan importante que nos están pidiendo las víctimas. Y tercero, hay dos puntos aleatorios o accesorios que usted muy bien conoce. Uno es la petición que hicieron las víctimas frente a la desclasificación de archivos frente al Palacio de Justicia, frente al gobierno de los Estados Unidos. Ahí se hicieron dos gestiones, una por vía diplomática normal, de Estado a Estado, y otra por la Convención de Cooperación Judicial entre Estados. Entonces estamos esperando la respuesta. Ya recibimos un primer informe donde nos dicen que ya tienen la petición, pero no hay una fecha como tal. Y otro tema también ahí que es importante mencionar es que ya lo que se ha observado en temas de memoria frente al Palacio de Justicia se ha venido haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura nos informó cómo se ha resignificado la Casa del Florero, pero nos faltan otros puntos fundamentales como los que usted mencionaba, las Caballerizas o el Cantón Norte, que esto es importante para que las nuevas generaciones no se les olvide lo que pasó en esta fecha tan luctuosa. Y frente a los cementerios del sur, ya la doctora Pilar pues tiene mejor información. Voy a empezar por los hangares. Efectivamente, nosotros dimos unas órdenes a la unidad de investigación y acusación. En la respuesta a estas órdenes observamos que todavía faltaba alguna información por recaudar. Se le amplió, se le dio nuevo plazo y estamos a la espera del informe definitivo. Cuando tengamos el informe definitivo, que creemos que ya no debe demorar porque ya hace algunas semanas que se amplió la orden, entonces se darán las informaciones oficiales. Frente a los cementerios de Serafín y el sur, donde pueden encontrarse víctimas del Palacio de Justicia, se han hecho los respectivos abordajes, también en coordinación con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También cuando haya hallazgos oficiales que se puedan sustentar, también se dará cuenta, pero sí están siendo abordados. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Y finalmente tenemos una pregunta del Santa Marta, del canal TV Costa. Es una pregunta de la periodista Adela Luna, quien dice cuáles han sido las principales estructuras armadas señaladas de las desapariciones que abordan estas medidas cautelares. Adela, un saludo muy especial. Lo que hemos visto hasta el momento es que los actores del conflicto armado, todos en general, han cometido actos de desaparición forzada. Tenemos víctimas de desaparición forzada cuyos actores han sido, por ejemplo, el Ejército de Colombia. Dabeiba, por ejemplo, es un ejemplo fundamental. Neiva también hemos hecho entregas, pero también las extintas FARC, las FARC, también, como decíamos, en el Cauca, en Neiva, en otros territorios, pues desafortunadamente son actores también. Y finalmente, los paramilitares también aportan una cuota muy importante en norte de Santander, en Santander, etcétera. Bueno, que aquí son bastantes y variados. Entonces, no hay un solo actor, son todos los actores del conflicto armado cometieron crímenes de lesa humanidad, como es la desaparición forzada, y los tres grupos armados, pues digamos, tienen una cuota de responsabilidad frente a las desapariciones.
Mauricio Collazos tiene otra pregunta. Magistrados, es más una precisión de lo que les preguntaba en un inicio, más allá del llamado o si solamente pues, podrían, digamos, hacer eso, ¿qué acciones concretas deberían emprenderse o, digamos, ejecutarse para poder, digamos, avanzar en esa recuperación? En las zonas que ustedes referían, pues están, o es crítico, digamos, el manejo por esta ola de violencia que se está presentando en el país. Pues primero, digamos, se surte en lo que hace la jurisdicción una etapa de indagación con otras entidades públicas. Eso es fundamental, digamos que la información está ahí. Y segundo, pues se requiere un acompañamiento de la fuerza pública. Eso también es importante, porque sin fuerza pública pues no podemos entrar desde la judicatura. Entonces, digamos que desde esas dos perspectivas es que nosotros hemos venido trabajando. Claro, movilizar fuerza pública no es tan fácil, eso pues no queda en el resorte de la judicatura, pero lo que sí es cierto es que hay por lo menos unas peticiones de apoyo muy puntuales que se han venido realizando, que como mencionábamos en el Cauca, y de esa manera pues pretendemos avanzar. Vía virtual también nos llega una pregunta de Milton Arbeláez de Teleantioquia Noticias y son dos preguntas. Antioquia es uno de los departamentos con más sitios de interés forense. ¿Qué viene para este departamento frente a este tema? Y adicionalmente preguntan si se va a solicitar ampliar el polígono de búsqueda en La Escombrera en el corto plazo. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, Antioquia es de los departamentos que más víctimas tiene de este fenómeno. Hemos tenido varias medidas cautelares en Antioquia, no solamente La Escombrera, referente a Hidroituango, las medidas de Urabá. Algunas de ellas han sido cerradas, otras todavía siguen vigentes. Pero además de eso hemos trabajado muy de la mano de la Alcaldía de Medellín en temas de hacer jornadas de tomas de muestras, porque es que finalmente el éxito de estas búsquedas también dependen de poder tener los contrastes genéticos. Entonces, en eso hemos tenido pues toda la buena voluntad de la administración. En relación con el tema de La Escombrera, la vez que estuve y tuvimos la ocasión de hablar con las madres y con el señor alcalde y demás, él nos manifestó que él tendría toda la voluntad, digamos, de financiar esa ampliación, porque eso pues ustedes saben que es bastante costoso. Si la jurisdicción así lo solicita, si está un estudio técnico coordinado con la unidad de búsqueda, pero que por la alcaldía, y así nos lo refirió, existe toda la voluntad incluso de financiar esa ampliación. Digamos, los trabajos van hasta abril en esa fase, pero pues hay que estudiar si realmente hay otros lugares y que existan, digamos, informaciones de cierta forma creíbles, porque obviamente esto es un gran despliegue que hay que hacer para ampliar el polígono. Muchas gracias, magistrado, y muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron presencialmente y virtualmente. Les deseamos un feliz día y con esto terminamos la rueda de prensa. Hasta luego.